Muy buenas tardes, maestros y maestras. Nos da muchísimo gusto recibirles como cada martes. Un espacio que hemos construido hace más de 4 años, donde hemos abordado durante la pandemia y después de ella un espacio que les permita tener elementos, herramientas, ideas para ir enfrentando día con día el trabajo que ustedes realizan como directores, como supervisores, como maestros. Incluso hemos recibido algunos padres y madres de familia. Todos nosotros somos responsables de acompañar a esas niñas o a esos niños, a esos jóvenes que de una o de otra manera confluyen en un grupo de trabajo. Y este mes, el mes de septiembre, lo hemos dedicado a descubrir a nuestros estudiantes. Un mes muy oportuno porque estamos iniciando el ciclo escolar 2024, 2025, 2026 y hemos abordado diversos temas que tratan con el diagnóstico, con las características de los chicos, cómo abordar algunas de las actividades iniciales del ciclo escolar y vamos a terminarlo con un tema muy importante, la complejidad que implica el contacto de una escuela con los padres de familia, con las madres de familia, con los tutores. Ahí se da una relación adulta entre el director, los maestros y los papás, que a veces podemos tener expectativas diferentes, a veces podemos tener visiones de la vida distintas y esas confluyen, establecen una serie de vínculos dentro de un espacio donde ahí también están, en el caso de ellos, sus hijos, pero en el caso de nosotros, nuestros estudiantes. ¿Cómo es esa complejidad? Pues fíjense que para concluir nuestro mes de septiembre, este último martes, no solo de Grupo Loga, sino también del mes, nos va a acompañar la doctora Irma Villalpando. Le damos la más cordial bienvenida. De veras, para nosotros es un gusto, Irma, que nos acompañen y que tú convivas y compartas con las maestras y los maestros que nos siguen cada martes. Y además, déjame comentarte que estos videos quedan grabados en la página. Muchos de los maestros los usan para compartirlo en sus juntas de consejo técnico o incluso a lo mejor ahora se van a llevar varias ideas para trabajar con las madres, los padres, los tutores de sus estudiantes. Déjenme decirles que la doctora Irma Villalpando tiene el doctorado en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es docente de licenciatura y maestría en la misma universidad. Es directora general académica del Centro Escolar Lancaster desde casi 3 décadas. Así es que ella ha visto pasar en su institución a muchas generaciones de alumnos, pero también muchas generaciones y visiones de familia que ella ha podido ir acompañando. Así es que en esa transversalidad seguramente ella nos va a poder dar muchas ideas y muchas experiencias de lo que ella ha vivido. Ha participado en proyectos de investigación en la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu, con temas relativos al impacto de la pandemia en educación básica. Es columnista en la revista El País y en Nexos. Yo les sugiero que lean los documentos que ha elaborado sobre en el último año, que han sido muy interesantes, donde ella ha venido dando seguimiento a temas educativos. Esto en la sección de educación. Es conferencista de temas relacionados al ámbito escolar y la política educativa. Ha participado en proyectos editoriales colectivos
Cuenta con diversos artículos académicos en revistas especializadas y ha publicado los libros En tiempos de examen, una crítica a la escuela moderna y Vorágine y rumbo. ¿Cómo conducir una escuela hoy? Pues desde esta experiencia, la doctora Villalpando nos habla el día de hoy sobre el vínculo complejo con las madres y los padres de familia. No omito mencionarles, maestros y maestras, que usen el chat para decirnos desde qué entidad nos acompañan, así como ir haciendo sus comentarios o ir también planteando sus preguntas. Doctora Villalpando, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias de veras por sistematizar estos temas y ya dejo el uso de la voz para que ahora tú seas la protagonista en este tema. Muchas gracias, querida Patti. Pues un placer estar en este espacio. Qué maravilla que lo tengan sistematizado todos los martes. Es un gusto charlar con colegas por la invitación a este espacio, Patti querida. Vamos a entrar en materia, colegas, maestros, maestras, directores, si andan por ahí. Espero que sea provechoso, nutritivo y me gustó mucho la frase de Patti, conocer a nuestros alumnos y una manera de conocerlos o a ver, lo voy a expresar al revés. Es que en cada estudiante tenemos la representación de una familia, de un entorno relacional, de un tipo de crianza, de una forma ya en proceso educativo, que es el de la familia. Todos los educadores sabemos, pedagogos, maestros, maestras, sabemos que es extraordinariamente importante el papel de la familia en la construcción de la persona y en nuestro caso en la escuela, en el tipo o en la construcción de estudiante, de alumno o alumna que tenemos en nuestras aulas. Vamos entonces a reflexionar qué importante es este vínculo, los tipos de vínculos que hay y cómo podemos nosotros desde nuestras escuelas propiciar relaciones armónicas, pero sobre todo nutritivas? Porque el presupuesto con el cual quisiera partir es que es importante, es valioso, es útil para nuestro ejercicio profesional educativo contar con el vínculo parental, contar con una buena relación con la familia, con una buena comunicación. Vamos a empezar de qué va este vínculo, que yo lo adjetivé de complejo, pero complejo no es lo mismo que complicado. Entonces, lo complejo es comprender sus diferentes aristas, sus diferentes matices, las diferentes facetas desde donde podemos abordarlo para hacerlo, reitero, con armonía. Me voy a permitir compartir pantalla y a ver, porque estaba viendo aquí está. Y Pati, se ve bien mi compartir pantalla? Sí, se ve bien, nada más que Vale. todavía no está en formato de presentación. Ahí Ahora va, sí. ahí voy, ahí voy. Bueno, pues aquí está el título de la presentación. Reitero, muchas gracias por la invitación. Vamos adelante. Y miren, quiero empezar con un libro que tiene un approach, un acercamiento a los directores de escuela. Es del doctor Eduardo Andere, sabemos, si lo conocen, es un investigador de talla internacional. A mí me gustó este libro porque se resume una investigación de muchos años en escuelas en todo el orbe, principales sistemas educativos, hace un cuestionario enorme sobre 25 preguntas, pero solamente quiero compartir para esta charla una pregunta que hace. Les pregunta a 350 directores, hace 350 entrevistas para hacer un cuestionario largo. Una de ellas, única que nos interesa para el objetivo de esta charla, es cuál es el mayor desafío que enfrenta su escuela. Reitero, directores, 350 directores de más de 20 sistemas educativos en el mundo, desde Finlandia hasta Corea, hasta Chile, hasta México, ¿no? Italia, Suecia, ¿no? Japón, ¿no?
Y vean la respuesta que ganó, la respuesta de mayor recurrencia. ¿Qué le contestaron los padres de familia? Y la pregunta es educada, ¿cuál es el mayor desafío? Yo digo, bueno, se pone desafío en un tono, a mí me parece un poquito eufemista, pero es el mayor problema, el mayor reto, la mayor complicación en una escuela. Y bueno, ¿por qué los papás? ¿Por qué siendo uno de los elementos de mayor valor, un insumo que tendríamos que tener las escuelas a nuestro favor, por qué se convierte en un desafío o en ocasiones hasta en un problema? Vamos a ver qué pasa con este vínculo y cómo lo podemos cuidar. Bueno, pues esta es otra máxima. Hay consenso en la investigación educativa actual que hay una relación entre escuela y padres. Si esta relación se da armónica, si los canales de comunicación son positivos, son de apoyo mutuo, esto va a aportar, va a abonar a la mejora educativa de la escuela, a cumplir los propósitos. La escuela no puede ir por un camino y la familia por el otro. Hay disonancia. Me gusta mucho un autor cuando dice, la escuela y la familia, la escuela y el hogar deben tocar la misma melodía. Los niños deben escuchar más o menos los mismos compases, los mismos tonos. Y en ese sentido es que tenemos hacia allá que apuntar el valor de esta relación. Pero bueno, si partimos de la idea que hay que mantener una relación armónica, provechosa, nutritiva, ¿no? Cercana, vamos ahora a ver cómo se logra esto. ¿Cómo debe ser esta relación? ¿Cómo la llevamos a cabo? Y esta palabra depende, se usa mucho en educación. Depende de un chorro de cosas. Vamos a ver de qué va este tipo de relación. Miren, para empezar, ay, a ver, espérenme. A ver, Sergio. Depende del nivel educativo que estamos hablando. No es lo mismo el nivel de participación o las formas relacionales de escuela-casa, si estamos hablando de preescolar a primaria, a secundaria, y hasta aquí le paro para enfocarnos en educación básica. Sabemos, voy a decir cosas gruesas, es una plática introductoria, pero también voy a dar algunas referencias, algunas recomendaciones para quien quiera profundizar. Pero de manera muy, muy general podemos decir que en la etapa preescolar necesitamos tener cercanía con los padres para orientación a la crianza. Porque en las primeras etapas, en la primera y segunda infancia, la construcción de límites en el hogar, la aceptación afectiva de los niños, el cuidado, ¿no? La calidez afectiva, no solamente, que sí digamos, es el primer piso, ¿no? Cubrir las necesidades materiales, alimentación sana, cuidado al sueño, higiene, salud, vacunas, todo eso, digamos que es de carácter orgánico, pero también en un segundo momento, y sabemos como educadores, el gran papel de la afectividad y, por qué no decirlo, para las primeras construcciones del yo, el valor de los límites. Entonces, ahí me parece que para preescolar, una cercanía muy, muy estrecha hacia la orientación paterna a la crianza. Los 6 años de primaria, siguiendo con esta cercanía con los padres, a mí me parece que en primaria nos toca la construcción de hábitos positivos. Y por hábitos positivos, lo voy a decir con otras palabras, pues es la construcción de valores. Si tenemos la reiteración de hábitos positivos, se van anidando en nuestro ser y en nuestro comportamiento diario los valores que queremos formar en la persona. La primaria es, por definición, todo este cultivo, todo este cuidado de hábitos positivos, pero también, y me gusta decirlo, otro tipo de hábitos que son los hábitos académicos. Y los hábitos académicos, no solamente la lectura sistemática, las formas de cumplimiento a los deberes, que son las tareas, la prestancia atencional en la escuela. Entonces, vean lo importante
que es la primaria y su diferenciador al preescolar. Si en preescolar vamos a estar más preocupados en cuestiones más de construcción de crianza y de desarrollo de habilidades, digamos, del yo del niño y de su autoconfianza, autoestima, ¿no? Ya en la primaria tenemos que formalizar algunas cosas. Y para terminar, el tema de la secundaria, porque es una etapa de alta vulnerabilidad por la fragilidad que reviste el intersticio o el espacio de búsqueda del yo de los estudiantes. Los niños de secundaria son, por definición, chicos en construcción de un nuevo yo, que dejan de ser niños para convertirse en jóvenes. Y entre uno y otro hay un periodo de indefinición que hay que traer a los padres de una manera diferente cerca a la escuela y dar un acompañamiento. Valga solamente estos tres trazos, queridos colegas, para decir que pensar el vínculo con los padres nos va a llevar a pensar de acuerdo al nivel, qué queremos y cómo nos debemos relacionar escuela-casa. Entonces, este es el primer apunte. El segundo, que también la investigación lo ha documentado, es que importa mucho el nivel de escolarización que tengan los padres. Le dicen los sociólogos educativos, el capital cultural de donde provienen nuestros alumnos, de los hogares de donde provienen, va a ser muy importante. Me gusta mucho una investigación que más adelante les doy el título de Joseph Epstein. Él dice que al principio del ciclo escolar, en una escuela en Estados Unidos, un director hacía un banco de datos de las familias y las preguntas eran, ¿qué sabe usted? ¿No? Pueden ser profesionistas, odontólogos, arquitectos, ¿no? Un estilista, una mamá, o un bióloga, una mamá, ¿no? Pero también oficios. Pueden ser, o cualquier otro oficio, alfareros, carniceros, ¿no? ¿Qué sabe usted? ¿Qué le gustaría aportar? ¿En qué tiempo lo puede hacer? Y decía, la familia como un gran banco de datos de recursos. Y es que conocer el estatus, digamos, de dominio de los papás, si es un estatus profesionalizante o si es un estatus de saberes más, digamos, comunitarios o de oficios, todos son aportes valiosos a la escuela, pero hay que saber, hay que conocerlos para traerlos con nosotros. La escolarización de los padres también nos va a definir, por ejemplo, en términos disciplinares o académicos. Y esto también se conoce. Cuando los padres tienen pues, estudios universitarios, pueden apoyar de mejor manera a los estudiantes en las tareas. Una mamá, digamos, con estudios universitarios podrá apoyar en ortografía, en redacción a otra mamá que quizá no tenga concluida la primaria. Y lo tenemos que reconocer para saber qué pedimos y qué no pedimos de acompañamiento en casa. Entonces, en esta doble posibilidad nos va a ayudar a conocer la escolarización de los padres para saber cuál va a ser el aporte o al contrario, cómo la escuela también puede apoyar en casa. Más adelante ahondaré en esto. La tercera que me parece interesante de cómo lograr este vínculo es el tipo de metodología que tenga la escuela. Por metodología hablo de pedagogía, por supuesto, de procesos de aprendizaje. Hay metodologías que piden una alta participación de los padres, por ejemplo, en hacer investigaciones que requieren que haya insumos en el hogar, pues para que se den esas tareas, o, ¿por qué no?, para que en casa haya diálogos o conversaciones, ¿no? Platica con tu mamá o con tus padres, pregúntales cómo fue su infancia, si estamos viendo noción temporal en los primeros años de primaria. Entonces, las metodologías también pueden llevarnos a acercar a los niños a el vínculo con los padres y eso también es información para nosotros. Y la otra, que depende de cómo llevamos la relación con los papás, bueno, depende del estilo de liderazgo del director. Hay directores que les gusta tener cercanía, muy próxima, muy estrecha con los padres y hay directores que no.
Hay directores que dicen, no, yo entré más, digamos, afuera de la barrera. Dicen, no, no, aquí no me gusta porque nos hacen líos, nos hacen, bueno, vamos viendo de qué va. Pero avanzando a otra pregunta que me gustaría compartir, es si esta participación de padres es una participación simétrica, digamos, entre iguales, docentes, padres, asimétrica, la escuela da la línea y los padres la siguen, sobrepuesta. Y para contestarla quiero compartir este libro. Es un manual delicioso de Joseph Epstein, School, Family and Community Partnerships. Si no tienen acceso a lectura en inglés, ya con inteligencia artificial lo cambia en español muy fácil. Entonces nos da muy buenas ideas y nos dice Epstein, ¿no? Que una manera de entender la interacción entre padres de familia y escuela es esta. Vamos a ver su primer manera. Es ver a los ámbitos por separado. Vean cómo las esferas están aparte. ¿Cómo podemos reconocer este tipo de escuelas? Bueno, es la clásica, permítanme decir que esta categorización la hace Epstein después de haber recorrido cientos de escuelas, hecho estudios amplios, sobre todo en Estados Unidos, y él reconoce este tipo de escuelas y este tipo de padres. Entonces los pone como esferas separadas y dice que se pueden reconocer cuando escuchamos estas frases. Si la familia hace su trabajo, dicen los maestros, yo puedo hacer el mío. O sea, como diciendo, a mí no me molesten, con que la familia haga lo suyo, yo hago lo mío. Y los papás, fíjense lo que dicen, envío a mis hijos a la escuela para que los eduquen. Yo cumplo con cuidarlos y mantenerlos. Hay papás en escuelas privadas que dicen, yo le pago para que me lo eduque, a mí no me llame tanto a juntas, ¿no? O papás dicen, yo, maestra, me voy a trabajar, o sea, usted haga su trabajo, pero a mí no me esté llamando. Ellos entienden que hay separación. Epstein dice que no es un buen vínculo, no es un buen vínculo. Él propone, en cambio, la sobreposición de esferas, que es la segunda y es su propuesta. Se sobreponen los objetivos. Decía yo que se entonen las mismas melodías entre casa y escuela. Que la escuela tenga la capacidad de influir a la casa con buenas razones de crianza y de educabilidad. Porque claro, yo siempre asumo que nosotros nos formamos en la normal, en la carrera, en pedagogía, ¿no? Para reflexionar sobre las formas de educabilidad humana y nuestro trabajo es compartirlas. Entonces, yo sí creo que la escuela tiene que hacer ese aporte, pero también tomar información de la casa, interesarse por cómo son los entornos de nuestros estudiantes y entonces establecer colaboración mutua. Hacia esta, digamos, vínculo es hacia donde vamos. ¿Y cómo lo reconocemos? Bueno, con frases como esta. Yo no puedo hacer mi trabajo sin la ayuda de las familias y el apoyo de la comunidad, diría el director o el maestro. Necesito el apoyo de papás para formar bien a los chicos, su disciplina, ¿no? Los aprendizajes. Y los papás que creen en esta idea dicen, necesito saber qué sucede en la escuela y cómo observa la maestra a mi hijo para saber cómo ayudarlo en casa. Es que esto que sucede en la escuela, comunicarlo a casa y a su vez pedir información de lo que sucede en casa para ayudar a nuestros procesos es lo que nos va a fortalecer en gran medida. Y entonces, de manera esquemática y para repaso, diremos que estas son las dos maneras que Einstein reconoce que son las más comunes de entender esta relación. Pero avanza más y él dice que hay 6 tipos de participación con los padres de familia. Este menú son opciones. Nosotros vamos a tomar la que más acomode a nuestro contexto. Podemos tomar 3, 4, 2, de acuerdo a nuestro contexto, reitero. Entonces, y al nivel educativo y a lo que yo ya decía antes. Uno de ellos es apoyo a la crianza. Apoyo a la crianza
lo más convencional es entenderlo como escuela para padres y eso de suyo es importante. Eso lo tendríamos que tener, así como los martes estamos aquí con Patti, ¿no? Tendremos que tener una sistematización con los padres de familia para tratar diversos temas. Entonces, ese es el punto medular. Pero hay otro que también toma la escuela de apoyo a crianza y que a veces no se visibiliza. Miren, que en la escuela a veces se ministren las vacunas es apoyo a la crianza. Eso en teoría le correspondería a la mamá llevar al niño al centro de salud, ¿no? Pero bueno, se busca por facilidad, por economía de tiempo, que sean las escuelas, pero también es apoyo a crianza. En la mañana revisaba un proyecto de preescolar, me tocó revisar y dar réplica y veíamos que a los niños estábamos enseñándolo más con inspiración Montessori, cosas así, cosas prácticas, enseñarlos a pelar zanahoria, a pelar papa, a abrir los chícharos, ¿no? En algunos casos, eso también es apoyo a la crianza. O sea, desde una perspectiva, eso es apoyo a la crianza. Hablar enseñarles buenas maderas, buenas maneras, modales y tal, decimos, es que toda la escuela no lo deja, toda la familia no lo está dejando a la escuela. La verdad es que debemos compartir la educabilidad humana, nos toca a los dos. A mí me gusta mucho la metáfora del partido de fútbol, cuando dicen, le toca a la escuela o le toca a la casa, y nos echamos la bolita a uno o a otro y después dice, y nadie toma la bola y se queda la bola, se salió ¿no? Me gusta mucho la metáfora, reitero, de fútbol. La pregunta era, ¿quién es el líder en un partido de fútbol? Era la pregunta. Y la respuesta más acertada era, ¿quién tiene el balón? Quien tiene el balón es el líder. Entonces, cuando el niño está en nuestras aulas, nosotros somos los responsables de todos sus procesos de educabilidad, sean valorales, intelectuales, socializantes, ¿no? Y cuando los niños están en el hogar, a los papás. Claro que quisiéramos que los papás también tuvieran, digamos, un nivel de capital cultural alto para que también nos ayudaran a temas de aprendizaje. A veces lo tenemos, a veces no. Hay que reconocer. Entonces, bueno, ese es el de apoyo a la crianza. El segundo es la comunicación. Las escuelas debemos tener diferentes formatos de comunicación con padres. A mí me gusta mucho decir eso, fíjense. Ya todas las escuelas estamos en WhatsApp y todo lo mandamos por WhatsApp y los grupos de WhatsApp, sí, es el medio todo desequilibrado, o sea, cuando nos cargamos mucho a un medio, dejamos descuidados otros. Entonces, digamos, la sugerencia es diversificar. Podemos hacer un videíto de 5 minutos y explicar un tema y mandarlo como una cápsula. Podemos hacer una breve infografía y también comunicar algo de lo que tenemos. ¿Por qué no también hacer, digamos, unas charlas sincrónicas? No sé, diversificar la comunicación, pero mantenerla presencial, a distancia, en la mañana, en las tardes, ¿no? Ahí la palabra clave me parece es diversificación. La tercera es voluntariado y todos lo conocemos, o sea, desde que un papá es el famoso tequio en escuelas, en algunas escuelas hacen los papás voluntariado, pero también en otras, a mí me ha tocado ver que los papás van y se rolan para apoyar la vialidad al inicio a la entrada de la escuela o van los papás a enseñar algo de su oficio o de su profesión con los chicos de manera voluntaria, o los chicos ya cuando son más grandes van y hacen voluntariado, ¿no? Ahora que tenemos la NEM, el aprendizaje en servicio, en muchos sentidos es voluntariado y es el vínculo con la comunidad, por supuesto. La cuarta manera de participación con los padres, ya la anticipaba yo, es cuando mandamos a hacer cosas en casa, pero de aprendizaje y que involucramos a los papás. En la medida de lo posible hay que involucrarlos de diferentes maneras, ¿no? Pregúntale a tu papá esto, comparte en casa lo otro, ¿no? Conociendo los entornos de nuestros chicos, por supuesto, ya lo anticipaba. La quinta que propone Epstein hay que tomarla con algunos precaución. Miren, está muy debatido en la investigación educativa si los padres de familia deben tomar decisiones de la escuela. ¿Y en qué se debate? Bueno, si se han consolidado asociaciones de padres de familia ya fuertes o, digamos,
Sí, grupos de padres y ha madurado un equipo que puede hacer propuestas a la escuela, bienvenido, pero hay que hacerlo con cuidado, con buen liderazgo del director, también con un padre que tome un liderazgo positivo. Algunas veces ha habido malas experiencias cuando se les permite a los papás participar de más. A veces, por ejemplo, en España se debatió mucho, los papás, asociaciones de padres fuertes, querían intervenir en temas curriculares, o sea, querían decir que sí, que nos enseñaba en las escuelas y controlar ideológicamente algunos discursos, ¿no? De perspectiva de género y demás. Hay que tener con reserva, reitero, este tema de toma de decisiones. Ahora con el programa La Escuela es Nuestra, que es un programa oficial, pues claro, son los papás los que deciden en qué se invierte. En algunas escuelas le toman parecer al director, en otras no. Pero reitero, esta es otra modalidad de toma de decisiones. A mí me parece que es la que hay que tener con mayor precaución y cautela. Y en la sexta, que también la conocemos mucho por ahora, el programa que tenemos en marcha de la nueva escuela mexicana es la colaboración, el vínculo con la comunidad. Porque, a ver, pensemos, la comunidad está compuesta, su primer nivel de la comunidad son las familias de nuestros estudiantes. El segundo nivel, las otras personas que no están directamente vinculadas a la escuela, pero que son parte de ese contexto que rodea a la escuela y que también forman parte y que los niños tienen interacción. Entonces, la comunidad como dos círculos concéntricos en donde el primero es la familia y en el segundo son otros espacios, digamos, otros agentes educativos. Entonces, Epstein reconoce estos tipos de participación, reitero, no es que hay que hacer todos, hay que elegir los que a nuestros contextos ocupa con mayor precisión. Miren, les platico un poquito. Yo acabo de terminar una investigación que le agradezco a Patti que me ayudó a contactar a algunos informantes. Y fue muy interesante cómo las escuelas, las primarias indígenas, las escuelas indígenas, tienen un vínculo comunitario más fuerte. Y me decían, desde antes de la nueva escuela mexicana ya lo teníamos. Ahorita quizá lo hacemos de una manera más expuesta, más explícita, pero nosotros ya lo teníamos. Y la comunidad aquí apoya al 100, así me lo decían. En entrevistas con escuelas urbanas, por ejemplo en la Ciudad de México y tal, me dijeron exactamente lo contrario. Exactamente. Lo único que los proyectos que no hemos podido hacer son los de el libro de la comunidad. Hemos hecho los de aula, los de escuela, pero los de la comunidad está muy difícil, me decía un maestro. Los papás trabajan, se van lejos, hay muchos, me decían, hay muchos trámites que hay que hacer ante la SEP, es largo, no, yo mejor no lo hago, no lo saco, cosas así. Entonces, lo que nos va a marcar es el contexto, lo que nos va a permitir los niveles de participación y todo lo que antes ya dije. Aquí solamente un énfasis muy puntual que el lugar del director frente a padres de familia es que los liderazgos fuertes nos permiten tener un vínculo pues fuerte, motivar, promover, entusiasmar, convocar a los padres. Y el papel de líder escolar es muy importante para que los papás apoyen a las maestras, nos sigan. Después del director es el docente del grupo, pero sí me parece que, y también la literatura lo estudia, las escuelas eficaces tienen directores potentes, con una personalidad fuerte y que anima y que impulsa. Entonces, yo sí animo a los colegas directores a posicionarse en un lugar justo de especialistas de educación y reposicionar nuestro saber técnico, es lo que dice la ficha, y profesionalizante. Que nos vean los papás como un insumo, como un recurso de mejora y de orientación para su práctica en el hogar. Y bueno, un momento de comercial para relajar la charla, mi querida Patti. Quien quiera profundizar sobre estos temas, este es mi más reciente libro, está en Amazon, el costo es súper accesible porque es muy digerible. Yo tengo dos afluentes en mi formación, soy doctora y he abrevado
pues sí, de afluentes teóricos, pero siempre he estado en las escuelas. Yo he habitado las aulas, conozco muy bien al menos los tres sistemas de preescolar, primaria y secundaria. Entonces, de eso hablo. Este es un capitulito, esto que ahora estoy compartiendo, pero hablo de muchas otras cosas que nos pasan en las escuelas y trato ejemplos de los tres niveles, pero pues dije, voy a decirle de otros autores, ¿por qué no del mío? Entonces, bueno, este tercer estudio, ya les conté el de Epstein, el de Andere, este es un tercer estudio. Patrinos, yo siempre sigo, es un investigador de alta talla, él es economista de la educación y aunque él de una manera modesta se pone en el último término, él dirigió este estudio. Fíjense que fue muy interesante, lo quiero contar. Hicieron a 250 escuelas públicas en Chiapas, Guerrero, Puebla y Yucatán indígenas, porque querían testear, querían medir a poblaciones vulnerables, desfavorecidas y querían indagar sobre cuál es la mejor manera de involucrar a los padres de familia. Entonces, tomaron 250 escuelas públicas para hacer hicieron un estudio y 180 escuelas para hacer otro. ¿De qué van estos estudios? Miren. Al primero le dieron dinero a las sociedades de padres de familia. Hay un régimen, Pati se lo debe conocer muy bien, que se llama apoyo a la gestión escolar, que es darles un ingreso a los papás, pues ellos les dieron el doble, que sigue siendo una cantidad modesta, pero la tesis que querían ellos comprobar es cómo logran un mejor involucramiento parental para mejorar los aprendizajes de los niños. Uno de esos grupos le dieron dinero a las asociaciones. Reitero, modesto, pero un dinero recurrente, ¿no? El estudio dura casi 3 años. Y al otro grupo de control no le dieron dinero y una de las características es que no participara en ese programa de apoyo económico a la gestión de padres, a las asociaciones de padres, pero les dieron escuela para padres, les daban sesiones de escuela para padres, de crianza, pues. Cómo ayudar a los chicos, temas de límites, temas de afectividad, temas, ¿no? Y después compararon, eran los dos grupos de control que tenían, cuáles tuvieron mejores resultados, cuáles de estos dos grupos para ellos decir qué conviene. Recuerden que la investigación lo que busca es decirle a la política educativa que haga, dónde invierta, que es mejor darles recursos económicos a los padres o darles orientación. Recordemos que eran entornos desfavorecidos. Entonces, pues bueno, diré que ninguno de los dos estudios reportó mejoras en los aprendizajes. Testearon con la estandarización de enlace. Ninguno aportó mejoras a los aprendizajes. Pero el de crianza, el de escuela para padres, reportó mejoras en el comportamiento de los niños. ¿Sabían los niños tener más límites, ser más amables, hacer las tareas con mayor sistematicidad? Reconocieron el valor de la escuela, empezaron a ver cambios de comportamiento en los niños. Y en el grupo de escuelas que les daban dinero no observaron cambios sustantivos. Los hallazgos o las conclusiones es que esta fue la pregunta que se hicieron, es que era mejor la orientación a estos grupos, orientación a la crianza, y que bueno, todos los estudios tienen sus límites, ¿no? Faltaría ver más, por más tiempo, qué pasó con los niños. No queremos decir que no se necesiten recursos económicos ni nada, sino aquí la pregunta era, ¿de qué manera los papás se involucran más en la escuela y mejoran los niños? Entonces, al menos a nivel, reitero, de comportamientos y de disposición positiva hacia la escuela, fue el apoyo a la crianza a los papás. Ese es el estudio de Patrinos y que se los recomiendo. Y bueno, estamos terminando porque sé que vamos con buen tiempo y las preguntas también para dar espacio. Yo solamente, y esto ya es mucho en la práctica, animo a mis
compañeros directores, también a los docentes, siempre que tengamos juntas con padres de familia, verificar ciertas categorías, decimos, bueno, tenemos juntas informativas, esas son necesarias. Yo siempre digo que no sea más de una, porque la informativa tiene por descripción es que es mucho de emisor y el padre escucha porque damos reglamentos, explicamos cosas, decimos, son importantes, pero no siempre deben ser informativas. Porque Epstein lo que dice es que debemos cuidar la bidireccionalidad en la comunicación, ¿no? Y viene la segunda, que son las dialogantes. Estas son súper bonitas. Es que, y hasta la disposición del salón la tendríamos que hacer así tipo herradura o tipo círculo. A mí me tocó, bueno, me gusta, en un tiempo me tocó conocer a Italia en los preescolares en Reggio Emilia, y es que todas las juntas las hacían en la tarde y cafecito, a veces hasta daban como copita, ¿no? Porque querían hacer un entorno cercano y bajar esas defensas donde estamos de este lado, como que en una barrera los directores o los maestros, y allá están los papás. Entonces, también hay que identificar de acuerdo a los tópicos. Por ejemplo, las dialogantes nos sirven mucho para construir cosas. Vamos a ponernos de acuerdo porque vamos a emprender esta campaña, porque queremos hacer esto. Entonces, nos conviene bien tener juntas de construcción. Son más horizontales, perdón, más dialogantes y todo esto. Después, pues sí, ni modo, también es parte de nuestra complejidad humana. Podemos tener juntas de confrontación, ¿eh? Aquí a veces son planeadas y otras son espontáneas. Yo he vivido de las dos y no le podemos huir al conflicto. Hay que enfrentarlo con las mejores herramientas, por supuesto. Yo lo que cuando los papás nos citen que hay un problemón y que ya quieren venir 20 porque quieren, ¿no? Entonces, pues siempre es no demasiados, el director no va solo, que estén tranquilos, hacer una orden de día, que haya un moderador, o sea, cuando es planeada sale mejor. Y no deben ser planeadas con muchos participantes. Que si es de confrontación, por eso son las mesas de diálogo, ¿no? Se nombran unos representantes donde se pueda justo dialogar. Si ya son espontáneas, a veces las informativas o las dialogantes se nos transforman a juntas de confrontación y ahí son las tablas de cada colega, ¿no? Para salir al paso. Pero siempre hay que tener una perspectiva de trabajo en conjunto, una perspectiva siempre educativa. Cuando un padre de familia está molesto, nosotros, ¿no? Nosotros mantenemos siempre la ecuanimidad y esto nos va a ayudar a tener, pues nunca enganchamientos y siempre apostarle por la construcción positiva. Eso me parece muy importante. Esto como para algunos tipos. Vamos a terminar con esta reflexión que la NEM nos hace respecto al vínculo con los padres de familia. Dice la NEM que debemos tener, y lo dice de manera reiterada y central, un vínculo con la comunidad. Después nos dice, ¿no? Que este vínculo debe ser fuerte, porque de ahí está la comunidad, es parte de la nueva manera de entender la escuela y en una reivindicación, por supuesto, de los saberes comunitarios. Ahora no voy a explicar todo eso, yo sé que ya estamos en el tercer año de la NEM, todos ya tenemos una noción clara de ellos. Yo solamente apuntaría algunas precauciones. Cuidar los diferentes contextos para que sea un vínculo, sí, con la comunidad, pero no forzado, pero no artificioso, ¿no? Una maestra de escuela privada me dijo en esta entrevista que les platico, me dijo, los libros de texto no me sirven a mi contexto, así dijo. Son para otro contexto. Yo tengo un contexto totalmente diferente. Y ves a otros contextos y te dicen, me encantan estos libros, ¿no? Entonces lo pongo solamente como un ejemplo de cómo el contexto nos va diciendo las formas, pues sí, de interacción provechosas. El tipo de relación que queremos, esa también es muy importante. Una directora, una maestra me dijo, aquí la directora nos dijo, yo no quiero tener una relación cercana con padres. No, no vamos a hacer muchos proyectos comunitarios, los padres son muy difíciles, hay mucho problema, no.
Ya dijimos antes que no podemos o digamos, la intervención con el vínculo con los padres nos va a ayudar a tener un mejor ejercicio educativo. Y entonces hay que promoverla, hay que saberla hacer. Me parece que no es una buena salida de ningún director decir no la quiero, porque se está, digamos, haciendo a un lado un recurso súper valioso en beneficio de sus alumnos. Pero sí tener claro qué tipo de relación quiere y cómo la quiere, con qué frecuencia, con qué cercanía, todo esto. Cuidar los riesgos no calculados, claro. Siempre hay riesgos que hay que calcular. Ahora traemos también el tema de manejo de dinero a veces con la escuela es nuestra. Entonces, también una sobre protagonismo de los padres. A mí me gusta decir que involucrar a los padres en temas de aprendizaje, llevarlos a temas de aprendizaje, más que en temas es que luego nada más es que la kermés, que el Día de Muertos, que el día de como de fiesta. Entonces, y está bien, hay que convivir y hay que estrechar lazos, ¿no? Pero también hay llevarlos al terreno de los aprendizajes, que se involucren, qué tanto están aprendiendo sus niños en matemáticas, por qué no leen juntos, ¿no? Porque no tienen momentos de vínculo emocional, pero que el aprendizaje esté mediando ahí. Y bueno, a mí me parece que la NEM no aclara todo esto, estas fronteras de delimitación en la participación de los padres. A mí me parece que cada escuela lo tiene que trazar. ¿En qué sentido? Y sí, un apunte, yo creo mucho en el liderazgo escolar para el fortalecimiento de las escuelas y me parece que también se queda un poco corto en la NEM. Entonces hay que estar nosotros en la búsqueda de estas herramientas. Entonces, con este comentario final, yo no tengo más que darle las gracias a Pati querida y a todos y ver qué sigue y qué preguntas. Muchísimas gracias, Irma, por todos estos comentarios, estas ideas. Y mientras te vamos comentando un poco lo que los maestros y las maestras nos plantean aquí, fíjate que quisiera que les fueras compartiendo, porque lo han preguntado, el autor que has mencionado, Epstein, para que ellos puedan a lo mejor buscarlo en internet, buscar alguno de sus artículos. Hay varios maestros interesados. Esa es una primera. Y la segunda es dónde pueden conseguir tu libro. Yo rápidamente me metí por ahí y creo que lo tienen en Amazon. Por ahí tú no los confirmas. Y entiendo que el libro al cual te referiste es Vorágine y Rumbo, cómo conducir una escuela hoy, porque preguntaron nuevamente el nombre. Entonces, maestros y maestras, se llama Vorágine y Rumbo, cómo conducir una escuela hoy, donde además de estar este capítulo que ya nos comentó la doctora Irma, tiene otros aspectos que ella ha ido sistematizando en relación a esto del mundo de la escuela. Por aquí déjame decirte también, querida Irma, que nos acompañan de Quintana Roo, de Querétaro, de Veracruz, de Oaxaca, de Hidalgo, del Estado de México, de Ciudad de México y de Guanajuato. Algunos de los maestros que nos han dicho por aquí de qué entidad nos visitan. Nos da muchísimo gusto poder llegar a través de este medio a tantas entidades y a tantos maestros. Y como siempre se los he comentado, maestras y maestros, este espacio, estos videos que quedan grabados son para ustedes, para que los reflexionen, los comenten con sus colegas, con los padres de familia, a lo mejor con algún supervisor, todos los directores juntos para analizar algunos de los aspectos y temas que a ustedes les van preocupando. Y voy a hacer énfasis, querida Irma, en tres cosas que a mí me llamaron la atención y me parece que uno es esto que me encantó, con lo cual inicias, en donde en cada alumno se sintetiza la vida de una familia. Así es que si maestros y maestras ustedes tienen 20, 25, 30, 35 o más estudiantes,
pues tienen a las familias sentadas ahí. Yo no sé si te pase, Irma, pero de repente cuando nosotros citamos a un papá y lo citamos para una reunión más de carácter informativo o confrontativo utilizando tus taxonomías, de repente decimos, ah, ya entendí. ¿No? Es decir, vemos al papá y de repente, pues vamos entendiendo. Así es que esto que nos has compartido y sugerido de tener esta radiografía de quiénes son esos papás, qué han estudiado, dónde viven, qué están dispuestos a compartir, me parece que es un gran insumo para mejorar estos vínculos que tenemos con ellos. Me quedó clarísimo este enfoque de la complejidad, porque tú citas cuatro elementos: el nivel educativo, la escolarización de los padres, la metodología y el liderazgo del director. Pero si de cada uno se abren otras subcategorías, combinar la categoría uno del primer aspecto con la categoría 3 del segundo, la 8 del tercero, y así hacemos entramajes, eso es Padre. una relación compleja, multifactorial, multidimensional. Y entonces cuando vemos el comportamiento de un niño, de una niña, tenemos que tener todo ese mapa detrás para poder comprender y poder ayudar a conducir, pues esa respuesta del niño, ese comportamiento a veces inadecuado, e irlo enriqueciendo. Y finalmente, pues esto que nos decías de cómo ir puliendo, cómo ir enriqueciendo el vínculo con los padres de familia. Y tiene que ser progresivo hasta donde tú nos lo has comentado. Si podemos empezar a lo mejor con actividades de la biblioteca o la adquisición de los libros de los rincones de lectura o a lo mejor alguna pequeña metodología de matemáticas o algo de cómo acompañar las tareas de los chicos, y progresiva, paulatina, ascendentemente, ir involucrando a los papás para que vean cómo sus hijos y sus hijas van aprendiendo. Por aquí te digo algunas de las cosas que tú ya habrás visto. Por aquí la maestra Romy nos dice Noche de Papás. Y eso es una gran sugerencia, que no necesariamente sean juntas informativas, a lo mejor de convivencia, jugar juntos, les gustan a los papás mucho las competencias, pues eso creo que es bueno. Y luego por ahí nos dice también la maestra Romy, primero hay que indagar el interés y la necesidad que tienen con encuestas y empezar a conocer quiénes tienen perfiles en esto y empezar a jalar poco a poco y formar una comunidad que funciona muy bien. Eso sin lugar a dudas. Hay felicitaciones, Irma, de tus ideas, de tus ponencias y de la generosidad con la que compartes. Y dice la maestra Engracia, en la actualidad se observa desinterés de los padres de familia al respecto, ¿no? De esta, porque trabajan o porque tienen algunas otras actividades. Dice, los papás en su inmensa mayoría trabajan y se dificulta mucho su asistencia y participación en talleres o escuela para padres. Y ese sí es una pregunta. ¿Nos puede compartir algunas estrategias para que se organicen y participen en este tipo de actividades? Esta es una pregunta muy puntual. Ya no tenemos otra así de directa, más bien felicitaciones para ti, Irma. Si quisieras terminar con algún comentario al respecto de esto. Sí, gracias, Patti. Sí, yo al menos pediría sí una cita con los papás o digamos tener una información de al menos tienen que dar un día. Yo siempre pido que pidan permiso en sus trabajos, que hagan porque ser papá tiene que, digamos, sí hay que hacerlo valer, ¿no? Y después también entender que las exigencias laborales son fuertes.
y que también no podemos estarlos llamando tanto en la escuela. Entonces, yo sugiero diversificar. Si hacemos una junta en la mañana que ya va a pedir el papá permiso de llegar tarde a su trabajo o dejar sus labores, la otra la hacemos en la tarde por Zoom. Y emplear otros formatos de comunicación. Ya tenemos muchos, vivimos, digamos, en un tiempo privilegiado para esto. Entonces, y sobre todo, elegir con mucho cuidado cuándo los traemos a la escuela, para qué temas, pero sí depende mucho qué tipo de papá tenemos, si es un papá muy urbano, muy citadino, si es una comunidad más cercana a la escuela, qué hacen los papás y también ser empáticos con eso. Nos los vamos a ganar más. Pero tampoco creer, hay escuelas que dicen, no, de hecho hasta así se anuncia, no, no vamos a molestar a los papás, ¿no? Váyanse a hacer nosotros aquí nos hacemos cargo, sobre todo algunas privadas, eso venden, digamos, se vuelven atractivas, de no los molestamos y eso es un muy mal ejercicio desde mi perspectiva educativa. Necesitamos mantener las dos esferas más importantes en la vida de un ser humano en ese orden es la familia y la escuela. En esas etapas, imagínense la relevancia. Entonces, sí mantenernos entrelazados en apoyos mutuos. Y sí, cuando los papás, esto que dice a Patti es muy cierto, ¿no? Cuando decimos de ver al papá, dice, ay, híjole, no me está ayudando, me está desayudando, ¿no? También hacer valer nuestro papel de educador y mantenernos. Me interesa mi alumno y tan me interesa mi alumno que necesito hacer una intervención paterna. Y por eso el maestro no solo, el director también ahí apoyo para emprender esta cruzada, esta tarea, sin duda. Vale, sí. Ay, Pati, estás con el Sí, micro. por aquí, Irma, también nos preguntan si das capacitación. Ya dije que sí, pero si Sí, les pones por ahí algún correo donde los gracias. directores, los maestros puedan contactarte, creo que pues se da este acercamiento con cada uno de los especialistas que nos ha acompañado. Maestros y maestras. Las épocas han cambiado. Yo recuerdo y ustedes también podrán traer algo a su memoria de cómo era la relación de nuestras madres, de nuestros padres, de nuestros cuidadores o tutores con la escuela, ¿no? Yo sí recuerdo que ir a la escuela, que no fuera estas 2 o 3 juntas que se hacían anuales y que mandaban llamar a mamá o a papá si era una tragedia porque había, digamos, una confianza a veces ciega de las familias al respecto de las decisiones de las maestras, los maestros, el modelo que se estaba impulsando y los papás ahí a lo mejor entendían este modelo que nos explicó la doctora Villalpando, la escuela es un espacio y la casa es otro. ¿No? Y bueno, el modelo funcionaba, la escuela era mucho más orientada a la parte académica, pero el tiempo fue cambiando las relaciones de la propia familia, las relaciones de la escuela y la familia. Y eso ha hecho a veces una hiperexigencia de los padres, ¿no? Esta cuestión también alejada de tú lo educas, ¿no? Y yo me dedico a proveer lo material. Este también es otro formato donde hay una separación. ¿Cómo es la familia, las familias que los acompañan? Es la gran recomendación que nos ha hecho la doctora Villalpando el día de hoy y creo que con esa información hay que empezar a tejer esas relaciones, ese marco de vínculos que queremos establecer en nuestra escuela. No hay recetas, maestros y maestras, esas las construye cada director con ese liderazgo, con el apoyo de los maestros, con ese diálogo profundo, esa comunidad de aprender, de crear esa comunidad y por supuesto en este proceso paulatino de acercamiento con las familias. Irma, si me lo permites, nos vamos a formato galería. A mí me encanta que las maestras y los maestros que hoy nos acompañaron puedan abrir sus cámaras, podamos conocernos un poquito así nuestros rostros, agradecerles la gran labor, maestras, maestros, directores, supervisores que ustedes realizan dentro de sus instituciones y bueno, pues este espacio
es de ustedes. Irma, muchísimas gracias por esta sistematización tan clara de lo que es la complejidad de escuela, familia y bueno, pues nos llevamos muchísimas ideas. Hasta la próxima, maestros, que empezamos mes de octubre. Muchas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo a todos. Gracias Gracias, buenas a ti, noches. adiós, Hasta luego. abrazo. Un Muchas abrazo. Buenas gracias. noches. Gracias. Adiós. Noches. Gracias, buenas Buenas noches. noches, bye. Excelente.